Bien, pues ya estamos aquí en nuestra segunda parte del Vértice y como nos habíamos quedado pendientes de lo que Leoncio Collado nos va a proponer para el inicio de esta segunda parte. Les recuerdo que estamos con Pedro Enrique Llamas, con Marisol Morente y con Leoncio Collado. A ver, Leoncio, ¿qué es lo que nos propones? Brevemente, dos reflexiones. Una, echo de menos algo que deberíamos impulsar, que es una estrategia de acción en materia de turismo y cultura, de sinergia de los distintos municipios de la comarca. Una estrategia de mancomunidad turística comarcal. O sea que Lorca, que debe tirar, Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Mazarrón, deben de formar una estrategia de promoción, de acciones, de sinergia, de intercomunicación, de potenciación, de visitas compartidas, de que hoy el turismo, la estancia media en España, las últimas estadísticas que he visto de Exceltur, ha disminuido en un día menos de estancia del turismo exterior, pero gasta un poquito más. De hecho, de todas formas, tenemos más turistas que el año pasado, a pesar de que ya está volviendo el turismo a Túnez, a Argelia, a Turquía, a Egipto. Y se han calmado esos países. Y se ha calmado. Una estrategia de mancomunidad. Esto yo recuerdo que lo trabajó muy bien la idea inicial Lucía. ¿Os acordáis de la que fue presidenta de Turismo Rural de Lorca? Lucy, sí. de las casas rurales y tal. Pues Lucy hizo un programa para una mancomunidad de servicios turísticos de carácter comarcal, lo cual potencia nuestra fuerza, ahormar fuerza y estrategias, que lo puedes hacer también con los mismos técnicos municipales que tiene cada uno de los ayuntamientos. Y bueno, Totana tiene joyas en materia, bueno, yo no lo voy a descubrir lo que hay ahora. Bueno, por ahí esa es una reflexión. Y otra es algo que quiero visitar antes de que venga el frío, que es Nantes. He leído estos últimos días en prensa especializada que Nantes, una población importante, francesa occidental, que ha contratado a un equipo con un personaje, no me acuerdo el nombre, no lo he memorizado, lo tengo en el recorte, un experto en decoración y arte urbano, ¿entiendes? Y ha revolucionado cómo visitar Nantes, ¿entiendes? Y el casco histórico. Entonces tú llegas a un centro de visitantes y un espacio y tal, en donde llegas, aparcas, sacas los tickets, esto, lo otro, tal, y tienes ya una especie de alfombra verde que te va recorriendo todos los rincones del casco histórico, plazas, museos, historia y tal, y en cada sitio, en cada plaza importante y tal, ha hecho cosas. Algo como lo que decía Pedro Enrique, performance, estructuras de esculturas, y de pronto llena una plaza con 200 esculturas de los escultores más importantes del territorio, siempre tratando de aprovechar el patrimonio de Nantes, su entorno y la comarca. Y luego trabaja toda la comarca y la hostelería para la promoción exterior. O sea que eso también podría ser una idea. Esas dos reflexiones quería decir, bueno, y no quitar más tiempo. Sí, fíjate si se pueden tomar nota de cantidad de cosas que además, en muchos municipios que llevan ya años y años y años viviendo del turismo, pues se llevan haciendo exitosamente. Es decir, que tampoco hay que inventar gran cosa, quizás adaptar simplemente cosas que ya se han inventado en otros sitios y que se ve claramente que funcionan. Que está bien, pues insistir en lo que comentábamos antes, lo de darle ese toque de personalidad, y yo creo que nosotros aquí en Lorca somos suficientemente artistas, ya lo decía yo antes, y tenemos la Semana Santa que tenemos, que fíjate si desborda y derrocha arte por todas partes, pues fíjate si no seríamos capaces de hacer cosas, pues eso, con la feria o con otras múltiples cosas que nos diesen más de comer, digamos, durante todo el año, que es de lo que se trata. En fin. Y buena organización. Vamos con más cuestiones, vamos con otros temas. Esta mañana precisamente tenía lugar un pleno en la Asamblea Regional en el que se hablaba nuevamente de los damnificados de los terremotos de Lorca y concretamente de esa ampliación de ese plazo para la devolución de las ayudas
en fin, o aportar a esos expedientes la documentación necesaria y, bueno, pues hacerles que estén un poquito más tranquilos. Se aprobaba, además, por unanimidad. No sé, algo que comentar con el tema de las ayudas. Una buenísima iniciativa de la diputada lorquina Mari Carmen Ruiz, otrora concejala de este municipio, y me parece que eso va a dar mucha tranquilidad pues a todos los afectados o los que han recibido las subvenciones del terremoto, y van a tener tiempo ya sin ese agobio de poder recabar pues toda la documentación que precisan para las justificaciones, que estaban como sentados al filo de una navaja, ¿no? Y también para que se condonen los intereses que puedan producir los retrasos en la... Además, ha sido tomado con muchísimo interés, puesto que se ha antepuesto a un debate de investidura, o sea que la han colado ahí, la mesa ha hecho posible, la mesa de la Asamblea, que eso ocurra, con lo cual me parece muy bueno para los lorquinos, sobre todo los afectados por los terremotos y sometidos a la devolución. Muy bien. ¿Algún comentario al respecto de la devolución? Nada, felicitar a los diputados y a la Asamblea por la iniciativa. Yo creo que las secuelas del terremoto concitan, sobre todo en los damnificados y afectados, una solidaridad general. En esto no se discute. Yo creo que puede haber algunas discrepancias de posición, de tal, propio de la política, pero yo creo que hay identidad de objetivos por parte de todo el mundo. Yo creo que la idea ha sido extraordinaria, enhorabuena, y lo que pedimos ya es celeridad para cerrar definitivamente las páginas de los seísmos cuanto antes. Bien. Que se muevan ya, sí, pero ya tranquilos, sin estar con la espada de Damocles. Pedro. Al final, creo, no sé si eran 1.300 o 1.700 expedientes. Me parece una barbaridad. Sí, por ahí va. Me parece una barbaridad. La causística tiene que ser variopinta, pero dudo mucho que aquel propietario, aquella comunidad de vecinos que en su momento percibiera ayudas públicas finalistas y no pidiera la factura porque no tenían conocimiento y no tengan una factura que justifique con IVA, si ese es el requerimiento que se le pide, difícilmente lo van a tener. Ahí se entró en la falta de conocimiento, que lógicamente no te exime, y luego pequeños, grandes constructores, albañiles, gente que tal, que pudiera haber hecho ese arreglo. Pero luego tienes el arreglo que con un 10% del IVA sobre la ayuda de la construcción, con un 10% de 20.000 euros, da para mucho. O sea, da para mucho cuando el dinero para arreglar tu casa no es suficiente. Y con ese 10% de esos 20.000 euros que recibes de ayuda, pudiste por tu cuenta pintar tu casa, y pudiste enyesar, y pudiste cambiar algo que a priori no iba a poder cambiarlo y hacer la mejora. En estos 6 meses, ¿cómo se va a justificar eso? Porque al final, a mí me da igual que me den 6 meses si no voy a tener... O sea, al final va a ser imposible justificarlo. Correcto. Claro. Ahora, decía, no, tiene que ir un fedatario público, no sé quién será, es un funcionario de la comunidad, ¿vale? Un notario o un señor, también el otro poder, que vaya un cura y que dé fe de que allí esas obras se han hecho. El problema es, por supuesto que lógicamente es un gran trabajo de una realidad que tiene que trasladarse a nuestra asamblea, y eso Mari Carmen, y por supuesto que lógicamente tenemos que felicitarnos porque es por eso por lo que votamos y confiamos en nuestros servidores públicos. Pero yo lo que digo es cómo aquí entramos entre la visión de funcionario y la administración, en el que somos garantes, y las subvenciones finalistas, y tú tienes que justificarlas. Y no es tampoco para aquel vecino que ha cumplido completamente y escrupulosamente con la legislación y ha presentado sus facturas y se ha quedado con su casa a medio arreglar, ¿vale?, frente a aquel que por desconocimiento y de buena fe no ha cumplido y sin embargo tiene digamos, alargado ese dinero que ha percibido público. Éticamente y moralmente, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo valoras eso? Claro. Es que hay muchas cuestiones que no es todo pobre. Hay mucha casuística personal. Por supuesto, digamos, que no me malinterpreten mis convecinos, por supuesto que yo tengo la empatía total y me parece maravilloso que aquí esto no sea una cuestión partidista, esto es una cuestión de realidad de todos los partidos de nuestro ayuntamiento que tienen que abanderar esto. Y hay 1.300 o 1.700 vecinos que viven en la desazón. Y en algunos casos, cuando yo leía en la prensa y tal, decía, pero bueno, ¿es posible que haya todavía vecinos de nuestra ciudad que no tengan claro que han justificado la ayuda? Porque a lo mejor tenemos pensado que nosotros en su momento, en 2012, presentamos las facturas justificativas por nuestra ventanilla ya única, quedado, y ya nos hemos tranquilo, desentendido. Claro. Supuestamente nos tienen que haber dado una carta
personalizada, incluso certificada, diciendo, estimado Pedro Enrique, o sin estimado, amigo Pedro, que tranquilo, que tú tienes todo justificado. Tenemos claro, oye, pues si hay una mínima duda, pues yo invito desde aquí a que nos vayamos a nuestra concejalía de referencia y que preguntemos si efectivamente lo tenemos justificado. Porque no sé si hay 1.700 personas que no son conocedoras de que tienen pendiente que justificar. No son personas. No son tantas, pero sí. 1.300. 1.300. Venga, 1.300. 1.300 personas me siguen pareciendo Muchas. muchos expedientes. Pero así Está da tiempo claro. también un poco a analizarlo caso por caso. Por supuesto. Claro. Pues entonces, Marisol, tabla rasa, que nos perdonen, que si teníamos bula pascual para comer carne Viernes Santo, que nos perdonen a los lorquinos. Y que lógicamente, pues que se alineen las opiniones. Es que Ya, los pero- dineros públicos están sometidos. Ya, pero si enarbolamos banderas y nos Claro. vamos a la calle y reclamamos y tal y que igual. Y a lo mejor hay que también ponernos en la parte de la administración, del funcionario, del jefe de servicio, del responsable, que cumplidor de la norma claro. exige. Y lógicamente no son dos iniciativas políticas, porque hay otras realidades en todo momento cuestionados nuestros altos funcionarios. ¿vale? Esa es la prueba palpable de que las sociedades necesitan funcionarios y necesitan políticos y necesitan jueces. El problema- Cada uno tiene aquí su función. Tú no le puedes someter a un funcionario que tome una decisión así, porque no te la va a tomar en la vida. Bueno, pues en yo la creo- vida. Yo creo que son 1.300 expedientes que hay en Lorca Abierto, que en esos 6 meses tenemos que tener claro, tiene que hacerse un trabajo y si hay que hacer un llamamiento público desde aquí para cerciorarse de que están correctamente justificadas, que se haga. Y si se tiene claro, pues lógicamente habrá un tanto por ciento en el que sea imposible. Ahora, el señor o la señora o la comunidad de vecinos que se ha saltado la legislación y la norma a la torera, que los obligaba en su momento, pues mire usted, Lo devuelva. a lo mejor éticamente, a lo mejor hay que pedirle los gastos o los intereses o incluso la devolución de un tanto por ciento que no se haya justificado. Y no vamos a entrar aquí a valorar lo que decían cuando los peritos venían y decían, no, es que en Lorca todas las televisiones han pasado de 22 a 55 pulgadas. ¿Pero qué me está usted contando? ¿Se ríe usted de nuestra desgracia? Aquí no hemos comido un terremoto con una realidad que no fue la del Prestige. Y aquí vamos todos en la misma línea. Pero por supuesto que yo quiero que 1.300, o sea, que haya un acuerdo en el que se despreocupe la gente ya. Lo que no puede ser es que nos den 6 meses y tengamos la sensación de que eso no se avanza. Porque a lo mejor pero es que es imposible que se Es avance. que vivimos en un permanente déjà vu, pero todo. O sea, me da la sensación que de todo. Tú lo decías antes con el programa Con el tema del hablando turismo. del turismo. Ah, y es verdad. pero la persona de a pie lee la nota de prensa, lee el comunicado, escuchamos la radio, te escuchamos a ti, escuchamos los informativos de esta casa y decimos, qué mal funciona la comunidad autónoma, qué mal está haciendo la función. De ahí que las normas Es que hay tengan muchas que realidades. corregirse, porque además es que la evolución social los pide, lo va pidiendo, porque cambian las cosas. Antes estábamos hablando de lo que pensaban los padres en relación con el voto y tal, y son las familias las que están cambiando también. Por tanto, las demandas de los miembros de la familia Marisol. pueden ser otras desde hace 3 años a esta parte, o sea, así de rápido. Y la realidad- Y estamos teniendo ahí una norma y una visión que no tiene nada que ver con lo que ahora mismo está ocurriendo. Entonces, o te enganchas ahí a esa vorágine de aceleración. Mira, tienes que a mí me parece- 16 años para trabajar Exacto, ya. y cobrar y declarar a Hacienda. Y no tienes derecho a entrar a un bar a tomarte una cerveza, con o sin alcohol, sin valorar el daño que yo antes, pues yo vengo en el ámbito de la juventud y trabajo yo voy cambiando con los años mi visión. O sea, yo antes eso de la prohibición per se al joven, yo no lo compartía. Yo decía, no, una educación y que sea un consumo responsable. Pero cuando pasa y evoluciona y se tiene claro que el consumo del cannabis afecta a los jóvenes en su proceso neuronal y afecta más de lo que se pensaba, pues yo ya no pienso en un consumo responsable del cannabis. Yo pienso en una prohibición al menor de 16 años y sanciones en la calle. Y si un padre le echa una sanción administrativa a un policía local de Lorca a nuestro hijo que está fumando porros en cualquier sitio, ¿vale? Bienvenida sea la sanción. Y luego que haya unas políticas de reeducación. Y no solo recae en los padres, porque los padres podemos hacer todo lo posible, pero le exigimos una maduración a nuestros hijos con 16 años, incluso con 14, para que elijan, y muchas veces nos encontramos con, volvemos a la sociedad normativa, prohibitiva, normalizadora, que nos obliga a cerrar los ojos y permitir que nuestros
jóvenes tengan un espacio no apropiado para socializar, que puede ser la Rambla, un río, una cosa oscura, para después irse a un recinto ferial donde ahí pueden beber tranquilamente. Que hay que evolucionar, que estamos en el siglo XXI. 2011-2019, y que 1.300 expedientes pendientes de. Que hay que evolucionar, eso está claro. En fin, oye, que nuestras ciudades en general, por esta zona nuestra del sureste, que es prácticamente ya desierto, empieza a ser calificado como desierto, evidentemente lo comentábamos antes con el tema también de ese ocio nocturno que podía estar ofreciéndose fuera de las horas de máximo calor, pero es verdad que tenemos muy poquitos árboles. Ahora tenemos algún toldo que otro que se han puesto en algunas de nuestras calles, que ya iba tocando, que ya iba siendo hora, pero quizás haya que plantar más árboles, haya que tener más espacios verdes, haya que tener más parques y jardines, que se ha dicho de toda la vida, porque ahí estamos teniendo espacios que son absolutamente impracticables. Por ejemplo, y se me está ocurriendo a bote pronto, ese parque infantil de la Plaza de Colón, donde no pueden estar los niños ahí al sol jugando de los cacharritos que tienen allí instalados. En fin, no sé, que todo eso habrá que plantearse, eso, tener más arbolado, aparte de toldos, más arbolado, que se planten muchos más árboles y que por lo menos sean ciudades más amables. Yo este fin de semana que he tenido ocasión de estar en Madrid, que estaba cayendo también la del Pulpo en aquella zona, en esas calles anchísimas y hermosísimas que tiene la capital del reino, oye, si la acera derecha es por donde está la sombra y tú tienes que ir por la izquierda, pues evidentemente es bastante incómodo cruzar 6 carriles hacia el otro lado para irte a la sombra. Pues no, señor, es que en esta acera, que es donde está pegando el sol, tienes toda una fila de árboles estupendos que te van dando la sombra también. Es decir, no sé, que habrá que plantearse todas esas cuestiones y todas esas cosas. Muy importante los árboles por la sombra y por la vida y por cómo cambian la atmósfera. Pero es muy importante también las macetas, ¿eh? También. Las macetas limpian mucho. No reír. No, que hay pueblos preciosos llenos de macetas. Todo cuenta. Y las macetas son individuales, las puedes poner en casa, las puedes poner en los balcones. Macetas, flores. Eso es que se embellece muchísimo. Además, contribuyen a la limpieza del aire de una forma increíble. O sea, tener tres macetas de cinta en tu casa te ha mejorado el aire que respiras un montón. Es que nadie acaba sonreía, y solo es un poquito de agua, bien 3 apuntado. vasitos de agua. Sonreía por el gran trabajo que solo asumís vosotras y muy pocos hombres. Claro que sí. Mi madre tiene un balcón brutal y solo yo sé el trabajo que supone tener un balcón de 6 metros lineales lleno de macetas. O sea, no se ve la calle. Yo le digo, mamá, ¿qué va a pasar con estas macetas? Pues tenéis un aire buenísimo en tu casa. En una tertulia, cuando se puso el parque de Colón, recuerdo que ya lo dijimos. ¿Qué falta ahí? Falta la sombra. Sí, pero árboles no se pueden poner ahí ya, por el parking. Tiene que ser un toldo. Parece ser que hay algunas especies y tal, en jardineras, pero que tardan mucho. Se enraizan. Mientras llegan esos arbustos y mientras llegan los árboles, toldos, por favor, toldos. Vamos a dar de comer a las fábricas de toldos. Entoldemos y además decoremos de una forma bonita. Hoy hay sitios, Marisol, Andalucía, vuelvo a hablar. Hay ciudades que se han puesto de toldos espectaculares, y Madrid, toldos de diseño y tal, que bajan la temperatura a 3 o 4 grados y hacen un estar más agradable. Y en vez de un solo parque, más parques, que no haya ni una glorieta de la ciudad que no tenga una parte que sea parque infantil. Y luego otra cuestión, los perros. Yo lo sé por experiencia propia, lo veo todos los días. ¿Entiendes? Aunque hay rótulos, no perros y tal, cientos de perros paseando por allí haciendo sus necesidades. ¿Qué pasa? Que hay un 30% de la población que tienen mascotas y tienen perros. Pues ¿qué pasa? Pues que hay que habilitar más espacios en todos los parques o en la inmensa mayoría para que una parte del parque no sea un sitio donde llega el perro a las 8 de la mañana, pero luego a las 12 llega el bebé o el niño pequeño y en donde está orinando el perro haciendo sus necesidades, llegan 2 niños de 1 año y medio a revolcarse allí en la hierba y tal. ¿Qué quiere decir? Contemplar el tema de las mascotas y el tema de toldos y toldos. El cambio climático es verdad.
Sí, sí. Pero y está Lorca aquí. es calurosa desde hace 1000 años Eso o es, 2000 años. eso es. Y cada vez lo va a ser más, pues tomemos nota. Pues sí. Se hablaba de el Madrid central, de que los 3 municipios de la región de Murcia, Cartagena y Lorca, asumieran, en ese supuesto Ministerio de la Transición Ecológica, asumieran un proyecto, cuando aquí, por ejemplo, se ha denunciado hace unas semanas El exceso de ¿vale? contaminación. La contaminación en el aire. Aquí quiero recordar a nuestros televidentes, a los tuyos, Jorge, perdón, que hay una plataforma por la calidad del paisaje que trabaja y propone, pero también hay que tener un equilibrio sobre aquí la demonización a nuestra administración y a nuestros técnicos municipales cuando cortan un árbol tampoco es por sistema. Y en esos espacios con las entidades que trabajan un poco esa cuestión no son enemigos públicos del corte, sino lógicamente con una justificación. El toldo, ayuda europea, yo invito a que el gran trabajo que se ha hecho por entordar nuestra corredera se lea a la gente el cartelico que hay enfrente de una cafetería para ver el coste que supone entordar. Y estoy seguro que la cantidad esa, el arbolado también puede ser una apuesta. Claro. Poner un parral, que lo hemos tenido en todas las casas de nuestros abuelos, nuestros mayores aquí en Lorca, y se regaba y no enraizaba y todos teníamos sombra, igual a lo mejor no es factible porque la fachada del Teatro Guerra, que es un BIC, impide que ese paisaje tal cual, me lo estoy inventando, pero a lo mejor hay una imposibilidad real de poner ahí. Se cortaron los árboles que había en su momento, pero era otra época. Yo creo que se puede poner una marquesina igual que está en el paseo al lado de ese parque, y a lo mejor no se puede poner toldos ahí, pero sí tiene que haber una apuesta. El Ayuntamiento de Murcia hablaba de, creo que eran 300.000 árboles, de hacer un plan de a no sé cuántos años para renovar toda la masa forestal urbana, y la gente eso tiene que tener una planificación. Quizá una falsa pimienta de 30 años, el otro día lo hablaba con un técnico que está con los vecinos mientras termina la carrera, los vecinos en contra de que se corte la falsa pimienta, pero a lo mejor es que esa falsa pimienta después de 30 o 35 años ya no es un árbol que verdaderamente es leñoso y no tiene una seguridad, pues a lo mejor hay que cortarlo. Y no pasa nada. Ahora, lógicamente, si corto uno de gran porte, habrá que poner 15. Exacto. Y habrá que hacer un planteamiento, y antes hablaba del plan turístico, que hablaba del tema del acomodo, eso creo que fue porque Noratur, lo que decía de Lucía, las casas de turismo rural no tenían una buena cobertura a la hora de las reservas y se intentó hacer una central de reservas porque no funcionaba la que había propuesta, que era Noratur, que no sé ni siquiera si funciona. Correcto. Y eso se hizo un trabajazo formal. Bueno. Pero luego, ¿qué pasó? Que al final, aquí ¿qué hay de lo mío? Y qué hay de lo mío es que si el árbol que tenemos frente a casa nos quita vista y el coche que lo aparco debajo, los gorriones me cagan el coche, quiero que lo corte. Entonces, al final tenemos que tener también un cambio interiorizado. Pues sí. Sí, ha habido... Venga, que nos queda poquito tiempo, ¿eh? A veces ha habido polémicas con el tema de árboles. Yo recuerdo la polémica de San José, que hubo que quitar y hubo una verdadera polémica por quitar los árboles. Porque ensuciaban, porque no sé qué y tal. Pues habrá que limpiar más. Yo quiero romper una lanza porque en los temas de contaminación del aire ha habido un partido político en Lorca que es el que ha mantenido siempre la bandera y la denuncia de eso. Izquierda Unida. No tengo nada que ver con Izquierda Unida, pero ha sido un partido que ha estado siempre denunciando y poniendo iniciativas y tal. Pues hay que prestar más atención a los temas que hace este grupo político y además sabemos que ya hay una estrategia europea para que todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, entre los que se encuentra Lorca, a ver qué hacemos. Y si no, llegarán multas más grandes que lo que te cuesta a ti tener un aire sano. Tomémonos. Cierto es, sí. Apuntabas y cambiamos. En los parques, en realidad, los niños necesitan la tierra, porque han pasado los perros y tal, pero los niños necesitan tocar la tierra en su desarrollo. Y además les ayuda a desarrollar las defensas. Y en Noruega me llamó mucho la atención, porque en los parques hay como unos cajoncitos a la altura de los niños, donde los niños se pringan allí con la tierra. Tienen una tierra ad hoc para que jueguen ellos. Tienen sus cacharritos, sus cosas, su tierra. Y no tienen que tirarse al suelo donde están a la altura de los animales. Y a mí me pareció aquello de verdad una iniciativa interesantísima. Claro. En ese mismo terrario que tú apuntas, se hizo un estudio bacteriológico, no voy a decir la ciudad, ni donde se triplicaba las bacterias que había en ese terrario.
¿Por qué? Por el mal uso que se hacía del terrario. De niños que hacen pipí, que hacen popó, que hacen tal cual, es decir, que también esos terrarios... ¿Pero en alto? Sí. A la altura Los de... famosos esos que están acotados con Sí. la madera, tal cual. Prefiero que hay realidades de todos sitios. Yo lo que sí te digo es que cuando se define zona verde, no sé si en el Pebridge o donde sea, no pone, en la zona verde, no pone que los niños necesitan tierra. Eso sería una buena cuestión para apuntar. Zona verde para nuestra querida Lorca. Tiene que tener por lo menos 4 metros cuadrados de tierra, o 4 metros cúbicos. Porque a mí me dices que esto es una zona verde, y yo paso por algunas zonas verdes que están definidas como tal, Marisol, y se me cae el alma a los pies. Es todo césped artificial. Bueno. Enrique, pero no plantes nada que luego no tengas capacidad de mantenerlo. Eso sobre todo. Porque no te Sobre puedo todo. decir de sitios de Lorca mismo, que donde se ponen parterres, que el primer día que se inaugura está todo precioso y que luego al año pasas por allí y es una pena. Pues sí. Vamos a mantener, lo que tenemos es ir incorporando las estrategias de limpieza y mantenimiento de parques, tiene que ser continua y permanente. El parque de la Peñica tiene un arbolado precioso. 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 Yo A ver, estuve el otro que día, sí que podemos hasta me estar- subí en uno, porque fue Que una... podemos estar horas y horas hablando de esto, pero vamos a seguir avanzando un poco, que nos queda poco tiempo y seguramente muchos de nuestros espectadores habituales del Vértice lo que están deseando o esperando es que hablemos de política y tal y como está el patio en este momento. Precisamente esta mañana tenía lugar, bueno, pues ese pleno de la Asamblea Regional en el que ya pues parece ser que finalmente el lorquino Fernando López Miras saldrá elegido. No sé si es mañana ya cuando se culmina la cuestión, después de ese acuerdo o el viernes es cuando llegan al acuerdo, y si es así, pues ya el lunes será proclamado presidente de la comunidad autónoma. ¿Pensáis que puede haber alguna sorpresa de aquí al viernes o no? Es decir, no sé cómo habéis visto esas negociaciones que se han llevado a cabo finalmente, bueno, entre ese pacto entre Partido Popular y Ciudadanos, que parece claro desde el principio, y que todo el escollo estaba en la abstención. En este caso solamente era la abstención de Vox y no terminaban de ponerse de acuerdo, y ahora parece ser que sí, que ya se han puesto de acuerdo. Yo ya lo dije en otras tertulias, nos daba el tema por cerrado, ¿no? Además olía eso, ¿no? Y más cuando el candidato ha dicho que asume por completo toda la tabla reivindicativa de Vox, de Ciudadanos y del obispo de Cuenca. O sea que yo creo, y perdón por mencionar al obispo de Cuenca, el candidato ha admitido todo, ahora hay que aplicarlo y el tema está cerrado. Yo creo que ahí no hay elementos de discusión. O sea, ya el no va a haber tomate está en sorpresas. otras alturas. Sí, bueno, ya, pero vamos, aquí En Murcia no. a este nivel Murcia ya el tema está, está digamos... cerrado. Pero está cerrado desde hace mucho tiempo. Yo pienso que el Murcia se ha hecho muy bien, porque estos gobiernos ahora de colaboración o de coalición a que nos lleva la situación electoral, donde ahora hay que sumar, ahora ya no es un partido, sino hay que sumar la derecha y hay que sumar la izquierda. Si la derecha, el conjunto de la derecha suma más, donde hay más extremos, y en la izquierda hay de lo mismo, pues es el que va. Pero los ciudadanos no nos quedamos a gusto con un reparto de cromos. Los ciudadanos queremos saber y queremos que los acuerdos sean transparentes. Entonces, lo ha hecho bien en cuanto se ha sentado y ha dicho primero con Ciudadanos: en esto estamos de acuerdo, en esto también, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que quieres tú, esto es lo que podemos... Aquí, lógicamente, estamos de acuerdo, y han estado muchos días haciéndolo. O sea, es que eso está bien hecho. Dentro de que lo que hay, a mí no me parece de verdad una regla de juego que para mí no me acaba de convencer, que habrá que en su momento que reformar si es que quieren. Y luego, por otra parte, estaba Vox. Entonces no se había hablado con Vox, hasta aquel momento se pensó que no era necesario. Un socio necesario. Claro, porque no se sumaba. Y entonces se han puesto las medidas otra vez: en esto estamos de acuerdo, en esto no, hasta aquí llegas. Eso es lo que es la negociación, eso es el pacto. Todo el mundo está dispuesto a ceder un poquito, porque hay una cosa clara: hay que tener un gobierno. Y han sido responsables hasta ese punto. Por tanto, no es que haya habido una trágala por parte de nadie, aquí todo que yo, tal. No, porque eso es imposible luego llevar a cabo.
Se han puesto las medidas programáticas, las sabemos, se han leído, están contadas, han sido transparentes, lo cual me parece un buen ejercicio de política. Por tanto, sí, lo que pasa es que cuando tú ves estas cosas y ves que al final, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, llegan a acuerdos, claro, días antes, semanas antes, cuando se oía precisamente declaraciones por parte por ejemplo, de Teodoro García Egea, poniendo a caer de un burro a Vox, porque es que no les habían votado como ellos querían y tal y cual, y ahora son más amigos que primos, pues claro, es que son cosas que... Se han puesto de acuerdo en los temas políticos, no creo que sean amigos. ¿Qué cosas se ven en política? Pues eso se están viendo, efectivamente. Por eso digo que estas reglas de juego que están ahí, y alguien las puso en marcha, de sumar, y que han resucitado izquierda y derecha, que yo y lo he dicho en esta mesa tantas veces que todo el mundo sabe cómo pienso, creíamos que eso ya se había acabado. Y mucho más el que unos son buenos y otros son malos. Eso ya es que me pone de los nervios. Porque no hay nadie bueno ni malo. Hay buenos políticos y buenas políticas y malas políticas e inoportunas políticas. Pero las personas somos todas buenas. Mientras no se demuestre lo contrario. Pedro, a ver, ¿tú crees que va a haber sorpresas o...? No lo sé. Está todo el pescado vendido, que se dice en estos casos. Entiendo que está todo el pescado vendido. Aquí también nos fuimos un viernes a acostarnos y con la idea que el sábado estaba todo el pescado vendido y hubo un cambio de equipo de gobierno. Entonces, entiendo, yo sí diría que el discurso que mantengamos para la constitución de nuestra Asamblea y nuestro presidente en funciones debería de servirnos también en el otro espectro nacional, en el que también es necesaria que exista una toma de posesión de un presidente para que la política funcione. Entonces, por supuesto que al final está la política, la de mayúsculas, la de minúsculas, y luego los acuerdos bajo mesa y los acuerdos fuera de cámara y las cuestiones que a nosotros se nos escapan. Yo entiendo que es necesario, la persona más bien está cansada de que en su horizonte cercano pueda haber una nueva elección, de ámbito regional, de ámbito nacional. Entonces, creo que se debe de tomar acuerdos. Lógicamente, a título personal, pues lógicamente hay discursos que para mí son vacíos y están carentes de todo un ideario que has defendido en unas elecciones y que luego te la tienes que envainar y por hacer esa política supuestamente de mayúsculas, pues asumir un ideario que tú no compartes al principio. Y te estás definiendo como un partido de centro, estás haciendo demagogia muchas veces, ¿no? De la ultraderecha, la extrema derecha, no podemos permitir que tal, y cuando ocupan espacios en nuestros espacios de decisión política, pues hay que cambiar nuestro discurso. Ya se cambia, se cambia el chip. Pues a ver si termina... Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, digamos, dentro de los próximos días. El viernes ya, bueno, pues se sabrá claramente si Fernando López Miras será el próximo presidente de la comunidad autónoma, y el lunes, caso de ser así, pues será ya la proclamación como presidente de la comunidad autónoma. Pero y a nivel nacional, tal y como decía Pedro hace un momento, a nivel nacional, ahora mismo, ¿cómo está el patio? Porque hoy han estado reunidos precisamente el Partido Socialista con Unidas Podemos nuevamente. Y parece ser que siguen en el mismo punto, siguen en el mismo escollo, siguen en el mismo lugar de no ceder ni el uno ni el otro, y ahí no hay movimiento, no se ve movimiento. Claro, al final uno, cuando ya ve todo esto y después de haber visto también todo el otro día, pues el debate que hubo ayer en el Parlamento, esos discursos que se estuvieron haciendo, esas peticiones, esos ruegos que se estuvieron haciendo pues para tratar de desbloquear todo esto y ver que nadie se mueve de sus posiciones, o hay poca capacidad de convicción, o sinceramente a mí yo me esperaba alguna sorpresa de algún partido, me da igual cuál, que dijese, bueno, señores, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a explicar las cosas tal como son a los ciudadanos, yo he pactado con este, esto, y ya está, y esto lo quiero hacer de esta manera o lo quiero hacer de esta otra. Es decir, yo a mí la sensación que me quedó fundamentalmente de ver las intervenciones de todos y cada uno fue muy poca sinceridad, muy poca por no decir ninguna.
Aquí lo veo mucho más difícil, porque no está habiendo transparencia. Se han pasado 90 días hoy sin que sepamos en qué se está acordando. Solo hablan de posibilidades de alguien sea viceministro, de Podemos, de tal, que si el otro se va a abstener, que si exigencias de que alguien se abstenga para que haya gobierno. Está claro que las izquierdas, porque ha querido la voluntad de la mayoría de los españoles, suman más en el gobierno de la nación. Eso es indiscutible. Se suman más, por tanto, tienen que ponerse de acuerdo. Un gobierno de coalición, que lo que pretende Podemos desde mi punto de vista no es posible, porque 2 gobiernos en uno no es posible, 2 líderes, es que no es posible, eso no anda. 2 líderes llevando un proyecto, eso no anda. Al final se matan. Bueno, sí. Entonces, yo no sé si lo que están teniendo ahora en las exposiciones que han hecho en el Congreso, que yo me la he visto en su integridad, es puro postureo, con lo cual, bueno, pues ya están las distinciones hechas entre lo que piensas tú y lo que pienso yo, ¿eh? Pero yo aporto 3,5 millones de votantes y me tienes que dar y dar y dar, y además quiero autonomía financiera en lo que me des, porque sí, pero ¿cómo va a ser eso? Eso requiere 2 gobiernos. Eso no es posible, eso no es forma de negociar y eso lo veo muy difícil. Debería de haber un gobierno. Entonces no se le puede pedir a partidos que están más lejanos, sino los que son Vamos a ver, los pactos se hacen en personas que tienen cierta afinidad y si ahora mismo estamos hablando de izquierda, pues tendrás que buscar una afinidad entre todo lo de la izquierda. Vamos a ir y si no se entienden con Podemos, pues no sé con quién se van a entender. Marisol, pues a lo mejor con Ciudadanos. Intervienes otra vez. Pero gobierno debería haber. Aunque sea breve. El pacto estatal, muy difícil, muy difícil. Podemos es el cuarto partido en los resultados electorales. No suma la mayoría absoluta con el Partido Socialista, que el PSOE no puede gobernar solo con Podemos. Y eso es lo más importante. No aporta la mayoría absoluta y tienes que concitar a otras 2 o 3 opciones más, o 4 opciones también de una gran complejidad, porque entran partidos de País Vasco, de Cataluña y de otras opciones. El precio que pone Podemos, inasumible, ahora mismo con lo que se ha estado proponiendo hasta ahora, las políticas de Estado, determinadas políticas estratégicas y áreas estratégicas del Gobierno, Hacienda, Economía, Ejército, Política Exterior, entre otras cosas, se podían coger áreas y ceder áreas importantes porque entre 2 partidos contrapuestos europeos, como fue la gran coalición alemana, que antes nos llamaba la atención, la gran coalición, pero el enfoque de las políticas estatales del Partido Socialista alemán y de la CDU alemana, de Merkel, en determinadas políticas de Estado la coincidencia era plena, con lo cual daba igual. El vicepresidente era del SPD, socialista. 3 o 4 ministros o ministras socialistas, pero la presidenta demócrata cristiana. Allí era posible, aquí no. Aquí la lejanía en determinadas políticas estatales entre Podemos y el PSOE hay un abismo gigantesco. Gigantesco. Si me apuras, en el Partido Socialista está más cerca de otras opciones políticas que ayer dijeron que no, pero que dicen que no, porque es que tienen que ser la oposición. Además, están peleándose por ver quién tiene el liderazgo de la oposición a Pedro Sánchez. A ver si es Rivera o Casado. Casado mejora, porque Casado callado y sin radicalidades mejora y va a subir como la espuma. Y Rivera, que ha perdido el control de los insultos y de las descalificaciones y lo de Inés Arrimadas es de psiquiátrico, pues mal. Ahora, Podemos, creo que ahora mismo no puede salir. Lo que pasa es que en estas negociaciones luego están los estados de ánimo y el que no puede conseguir algo llega un momento en que tiene que elegir. El más perjudicado de todos si se convocan unas elecciones es Podemos. Ruina. Pero ruina. Quizás precisamente claro, esa es la clave de claro, que esté exigiendo tanto. Claro, porque quiere llegar. No, pero. Porque va a ser su única oportunidad Está al borde de que le puedan hacer una mínima concesión más, un ministerio, algo y tal. Pero que no va a conseguir ni controlar la hacienda pública, ni los presupuestos generales del Estado, ni nada de nada, ni el ejército, ni la comunicación. Pedro,
Pedro que no ha dicho nada. ¿Cuáles son las medidas? Pedro que no ha dicho nada y nos quedan 5 minutos. ¿Cómo va a ser la fiscalidad? ¿Cómo va a ser? Es que no sabemos nada. Déjalo, Pedro. Yo no he visto, solo he visto fragmentos y los análisis que han hecho sobre la mesura de Casado y tal. Al final, en 2 horas o 7 horas de discurso que estuvieron, pues no se puede calibrar las políticas de un partido. Lógicamente ahí, porque no actúan como verdaderos... entiendo que representan, no son personalidades, no son egos personales, no se deben de mover por cuestiones intestinas y decir, hoy me he levantado bien y hoy decido esto. Lógicamente, en el turno de réplica, Iglesias se cabrea con la actitud que tiene Pedro Sánchez. Y se cabrea. ¿Por qué? Porque ellos sabrán lo que llevan hablado. Pero por supuesto que un partido como Podemos tiene todos los derechos de exigir, lógicamente, apuestas hacia un órdago. Y yo pido todo lo que puedo, pido la luna, no le queda otra, claro. Luego me comeré 11 cazos. Y la estrategia de Irene Montero de votar que no, lógicamente si vota no estando presente, tendrá que votar en una línea porque se sabe que ese voto va a ser público. Y al final hay que leer más de los análisis. ¿Por qué no ha dicho, por qué no se ha abstenido el PP? Y ha dicho, oye, voy a ser un verdadero partido centrado, ¿vale? Voy a pensar en España y voy a abstenerme y voy a posibilitar un gobierno en minoría. Y se queda ahí Podemos descuadrado. Ya no, es que nos debemos a nuestros votantes. Pero es que a lo mejor lo hubiese hecho... Es que, hombre, claro, es una solución pero inviable por todo, porque hay que ver lo que ha habido antes. Escucha, por eso digo, pero a lo mejor lo hubiese hecho el Partido Popular, haberse abstenido, a lo mejor lo hubiese hecho si en ese momento el presidente en funciones, Pedro Sánchez, hubiese dicho, pues que sepan ustedes que no voy a pactar jamás con este, ni con este, ni con este, ni con este. Política no se puede. O sea, claro, o sea, si a lo mejor lo hubiese dicho, a lo mejor Casado hubiese dicho, ostras, pues lo ha dicho ya. Pero ¿cuántas veces se ha dicho por parte del Partido Popular en Murcia y en Madrid y en mil sitios? No vamos a hablar con Vox, no vamos a pactar con un partido tal. Ahora, todos lo han dicho. ¿Quieres caramelo? Caramelo en Andalucía, caramelo en Murcia, caramelo en Castilla y León, caramelo en Madrid. No queremos gobierno Frankenstein. Toma gobierno Frankenstein, toma gobiernos tripartitos. Tripartito en Andalucía, tripartito en tal. Bueno, si en algo hay que felicitar a López Miras, Dios me libre de tenga yo que felicitar a López Miras, pero ha logrado embaucar de alguna manera a Vox, que no le exige ni parcela territorial, ole, no le ha pedido ni consejería, ni historia, ni tal, ha renunciado a todo a cambio de ideario, ha dicho, oye, lo asumo todo. Luego ya veremos lo que hacemos. Lo primero, gobernar. Y luego hablamos de la feria. No. Muy listo, ¿eh? ¿Cómo va a asumir todo? Si hubiera asumido López Miras todas las propuestas de Vox, Ciudadanos no habría apoyado. Oye, no, eso ha sido mucho más inteligente que todo eso. No, eso ha sido acuerdos puntuales de cuestiones programáticas. Ha dicho, podemos realizar todo el programa de Vox. Es fácil. Yo estoy contigo. Lo he oído creo que 20 veces en estos días. Lo que a lo que ha rebajado Vox en su programa. Lo que sabemos también de política es que se ha dicho eso, pero luego ya veremos. No, pero dilo entero. Porque hay determinadas políticas de Vox que inmediatamente ya lo iremos a ver. Te provocan un descenso en la expectativa en los sondeos que te mandan al abismo. Entonces, ojo, a ver qué hacemos con el LGTBI, a ver qué hacemos con la educación pública, privada y concertada, a ver qué tal, que sabemos que Vox tiene unas tablas... que las ha rebajado para poder acercarse no las ha rebajado, se las han tragado enteras. ¿Por qué se demoniza las políticas que propone Podemos en cuestiones económicas, en cuestiones tal, que no se incorpora ese discurso a la política nacional y sí hay que blanquear las propuestas que propone Vox? ¿Vale? O sea, esas son perfectas asumibles por los partidos de gobierno, o los que supuestamente van a asumir. Pues yo como persona que piensa un poco en un futuro, no en el hoy y en el cortoplacismo, yo quiero que políticas que se plantean, que luego son irrealizables. Porque se ha quedado todo en dos hemisferios, el hemisferio de la derecha y el hemisferio de la izquierda. Y el Partido Socialista se ha ido al hemisferio de la izquierda. Porque antes estaba el hemisferio había un hemisferio, una parte muy centrada, que hacía que la política de centro, que es la que mejor se acepta por una sociedad, la política centrada, pues esto marchara y ha marchado así durante mucho tiempo. Y todo ha sido empezar a escorarse. Que empezó con Zapatero a escorarse hacia la izquierda y empezaron ya a hablarse de izquierda derecha, ley de memoria histórica, resucitar. Estoy hablando a lo que hemos devenido, Los que se van a una opción política son los ciudadanos, no los partidos.
No, pero Son promovida los ciudadanos claro los que sí, votan. claro. Y los ciudadanos Pues votan mira, opciones liberales, sí, opciones pero ahora de mismo derechas, hay mucha opciones de decepción con izquierda. el voto, porque claro, tú has Hombre. votado una opción y se la han llevado a las antípodas de lo que tú Voto has votado. visceral y nos han llevado al huerto porque mediáticamente nos utilizan, ¿vale? Porque lógicamente nosotros queremos respuestas y la respuesta a mí me la da Vox. Voy y voto porque me han convencido un discurso que tal. Como yo no he reflexionado suficientemente, ahí voy que deposito. Me voy a Podemos porque me prometen la luna que yo, en mi diario ideología política tal, más social o más extremista o más radical y terrorista, ¿vale? Porque lo de Podemos tal, Sí, cada uno puede y ser como votamos. quiera. Aquí a lo mejor somos cuatro medio burgueses acomodados que defendemos una postura, lógicamente, en vuestro caso tenéis una vivencia política, lógicamente, y una ideología clara. Yo a lo mejor no la tengo todavía concretamente posicionada. Del centro progresista. Y entonces tengo vaivenes, pero me parece tan asumible un discurso de Podemos sin decir que representa y basta. O sea, no hemos comido aquí 25 años de PSOE con Jordi Pujol y el 3% y ahora ha aparecido. ¿Qué me estás contando? Pues nada, pues Pues que eso pero es lo que si vamos. yo digo que se arreglen como Podemos, que tengamos un gobierno. ¿Qué queremos? Si yo digo que tengamos un gobierno. Que nos garanticen una buena... Y luego, Sí, pues, bueno, sí que al si final tenemos que pasar hay el hacer. Calvario griego, lo La pasaremos, semana lo que pasaremos. viene, señores. Y luego, pues, volveremos. Sí, que esto Que es se nos ha cíclico, acabado es el tiempo. cíclico. En la región de Murcia, de momento, apunta, como preguntaba, que apunta que se va a solucionar. Y luego ya... pues, Se nos ha acabado ya el serán tiempo, políticas. que No, no tenemos yo- tiempo para más. yo En creo que lo cualquier de Murcia caso, se soluciona. en Está cualquier- porque está hecho sobre bases programa. Javier, que estoy Perdón. despidiendo el programa. Ay, perdona. Que estoy despidiendo el programa porque no tenemos más tiempo que podíamos estar. Me encanta además dejar los programas en alto, así calentitos, pues para que se animen a la próxima semana, que todavía nos queda un programa más de este mes de julio. Les emplazo a que lo vean. Y ya tendremos, bueno, pues para entonces, si no pasa nada, tendremos ya constituido el nuevo gobierno regional de la región de Murcia. Y quizás el nuevo gobierno nacional, o por lo menos quizás sepamos si tenemos nuevas elecciones para el mes de noviembre. Pedro, Marisol, Leoncio, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Discúlpame. Nada, por Dios. Feliz verano, gracias. feliz verano, que lo paséis muy bien, Pedro, que disfrutes de tus Muchísimas gracias. niños, de tu campamento y bueno, y al resto, por supuesto, a Marisol Muy bien. y a Leoncio también, que disfruten de todo lo que estéis haciendo. El próximo miércoles más, aquí estaremos nuevamente en el Vértice. Que pasen una feliz semana, muy buenas noches.